Estimado profesor Jason, es un gusto saludarlo nuevamente. Mi nombre es Dani Grados, alumno del curso de Tecnología de Materiales de la carrera de Mecánica Industrial en TECSUR. En esta oportunidad hablaremos sobre los ensayos no destructivos. Veamos cuáles son nuestros objetivos. Familiarizarse con las técnicas de los líquidos penetrantes y de partículas magnéticas. Así también, identificar y diferenciar qué son los ensayos no destructivos. Realizar el ensayo de líquidos penetrantes, partículas magnéticas vía húmeda, vía seca y con el método de punta. Reconocer las discontinuidades en las superficies de los materiales. Y por último, analizar los resultados de la inspección. Comenzaremos con el ensayo de los líquidos penetrantes. Este tipo de ensayo nos permite detectar imperfecciones en las superficies de los materiales no porosos, que pueden ser tanto metálicos como no metálicos. Básicamente consiste en la aplicación de un fluido humectante sobre la superficie del material a ensayar y gracias al efecto de la capilaridad, este penetrará en las discontinuidades. Finalmente, el sobrante que resta sobre la superficie será retirado mediante un sistema de limpieza adecuado y la posterior aplicación de un revelador que será capaz de volver a extraer el líquido penetrante que quedó atrapado en las discontinuidades, haciendo fácil la localización de los mismos. Ventajas de este ensayo. Los resultados se obtienen de forma práctica e inmediata. No están limitados a materiales ferromagnéticos. El método es relativamente sencillo y fácil de realizar. Se puede aplicar tanto a muestras de gran tamaño como de menor tamaño. No requiere de equipos especiales. Equipos y materiales para la realización de este ensayo: guantes de nitrilo, lentes de protección y respirador de ser necesario, un luxómetro, un kit de 3 productos del tipo 2, el método C, que lleva un cleaner que tiene como solvente como agente de limpieza, líquido penetrante, en este caso color rojo, y un revelador, una probeta de fierro fundido y trapo industrial. Procedimientos. Para medir las condiciones de iluminación, hacemos uso de un luxómetro, seleccionando la escala apropiada, que fue de 200 lux, y en nuestro caso obtuvimos 51.6 lux de iluminación. Limpiar adecuadamente la superficie del objeto a inspeccionar utilizando el cleaner o limpiador y un trapo industrial para eliminar cualquier tipo de contaminante que pueda afectar nuestros resultados. Como podemos ver. 3. Aplicar uniformemente una capa de líquido penetrante en la superficie del material a una distancia de entre 10 a 15 centímetros y un ángulo de 45 grados. Dejar actuar como mínimo 5 minutos y si el ensayo se realiza en campo abierto, tener en cuenta la dirección del viento. 4. Proceder a limpiar cuidadosamente el exceso de los líquidos de la superficie, evitando la eliminación del material penetrado en las fisuras. 5. Una vez transcurrido el tiempo de penetración, aplicamos el líquido revelador y dejamos secar por otros 5 o 10 minutos aproximadamente. Se realiza la inspección en un ambiente con buena iluminación para garantizar la precisión de los resultados. Como podemos ver, la grieta en el fierro fundido. Bien, continuamos con el ensayo de partículas magnéticas vía húmeda. El ensayo de partículas con luz fluorescente es un método de prueba no destructivo utilizado para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Los materiales ferromagnéticos como acero, hierro fundido y también en algunos no ferrosos en el caso del aluminio. Es una excelente elección para la inspección de piezas maquinadas o soldadas, inspecciones críticas durante el mantenimiento y las pruebas en acabados sobre superficies lisas, ya que permite detectar inclusiones, vetas, grietas por encogimiento, roturas, juntas, virutas y fisuras. El ensayo de partículas magnéticas con luz fluorescente se utiliza una fuente de luz ultravioleta, UV, para revelar las partículas magnéticas, que están recubiertas con pigmentos fluorescentes. Estos pigmentos emiten luz visible cuando son reflejados por la luz UV, que hace que las discontinuidades se destaquen más claramente. Ventajas de este tipo de ensayo.
mayor sensibilidad. La fluorescencia mejorará la visibilidad de las discontinuidades, incluso en condiciones de iluminación deficiente. Detección temprana. Puede detectar discontinuidades en etapas tempranas de desarrollo. Mayor contraste. La combinación de partículas magnéticas y fluorescencia aumenta el contraste entre las discontinuidades y la superficie del material. Equipos y materiales. Aerosol fluorescente de partículas magnéticas tipo 1, método C, que tiene como un cleaner o limpiador, solvente como agente de limpieza. Un yugo electromagnético de 2 amperios, lámpara de luz ultravioleta, probeta de fierro fundido y también guantes de nitrilo. Veamos el procedimiento. Limpiar adecuadamente la superficie del objeto a inspeccionar utilizando el cleaner y un trapo industrial. Una vez limpio, aplicar uniformemente una capa de líquido de partículas magnéticas fluorescentes a una distancia de 10 a 15 centímetros, en un ángulo de 45 grados. Aplicamos un campo magnético a nuestra probeta por medio del yugo. Esto hará que las partículas se agrupen en las zonas agrietadas o fisuradas, como podemos ver aquí. Y con la ayuda de nuestra lámpara de luz ultravioleta, procedemos a inspeccionar las zonas de concentración de partículas magnéticas para hallar posibles fisuras, como podemos ver en nuestra imagen. Bien, continuemos con el ensayo de partículas magnéticas visibles, vía SEC. Los ensayos no destructivos, como el de partículas magnéticas, está diseñado para ser rápido y confiable. Equipos como el yugo magnético son versátiles y duraderos. En entornos industriales, cuenta con unas diversas salidas como corriente alterna y continua. Esta prueba permite detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos, que pueden dar lugar a fisuras, fallas de los mismos. Este método se basa en la atracción de un polvo metálico aplicado sobre la superficie hacia las discontinuidades presentes en el material bajo la acción de un campo magnético. La acumulación de este polvo metálico en torno a las discontinuidades revelará la localización de los mismos, tal cual podemos ver en nuestro esquema. Ventajas de este ensayo. La inspección es más rápida que los líquidos penetrantes y más económica. Portabilidad y adaptabilidad a muestras pequeñas o grandes. Requiere menor limpieza que líquidos penetrantes. Detecta tanto discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Las indicaciones son producidas directamente en la superficie de la pieza, indicando la longitud, localización, tamaño y forma de las discontinuidades. Equipos y materiales. Un yugo electromagnético de 2 amperios, un óxido de hierro, un gaussímetro, una probeta de hierro fundido de 1/4 de espesor. Procedimiento. Limpiar adecuadamente nuestra probeta. Haciendo uso del yugo, procedemos a imantar nuestra pieza y con el gaussímetro mediremos la intensidad del campo magnético, como podemos ver aquí en la imagen. Este ensayo debe desarrollarse usando el método continuo. Esto significa que la corriente de magnetización debe permanecer mientras las partículas de óxido de hierro son aplicadas a la superficie de la pieza. Al menos 2 inspecciones separadas deben realizarse en cada pieza o área de ensayo. La segunda inspección debe ser con las líneas de flujo magnético perpendiculares a la realizada en la primera inspección. Se realiza el análisis de las partículas magnéticas visibles en las zonas agrietadas y se procede a desmagnetizar la prueba como final. Aquí podemos ver las grietas en nuestra probeta. Bien, veamos el ensayo de partículas magnéticas con el método de punta. El ensayo con partículas de punta de cobre es un método de inspección no destructiva que se utiliza para detectar y evaluar defectos superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos de mayor dimensión como acero y hierro fundido. El proceso implica la utilización de partículas finas de óxido de hierro. Estas partículas son aplicadas en la superficie del material a inspeccionar. Luego se induce un campo magnético mediante corriente eléctrica con un mayor amperaje, lo que provoca que las partículas se alineen en las líneas de flujo magnético. Si hay discontinuidades superficiales o subsuperficiales presentes en el material,
El flujo magnético se verá alterado y las partículas se acumularán en estas áreas, revelando la presencia de defectos. Ventajas de este ensayo. La inspección es más rápida que los líquidos penetrantes. Portabilidad y adaptabilidad a muestras pequeñas o grandes. Detecta tanto discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Las indicaciones son producidas directamente en la superficie de la pieza, indicando la longitud, localización, tamaño y forma de las discontinuidades. Equipo relativamente simple, provisto de controles para ajustar la corriente y un amperímetro visible. Equipos y materiales. Equipo de prueba de 0 a 1000 amperios, probeta de fierro fundido de 5/8 de espesor, puntas de contacto de cobre y óxido de hierro. Procedimiento. Limpiar adecuadamente la superficie de nuestra probeta. Procedemos a energizar el equipo. Esta prueba se realizó con un amperaje de 500. Sujetamos cuidadosamente las pinzas, una en cada mano, y aplicamos corriente eléctrica a nuestra probeta. Esparcimos el óxido de hierro a la vez sobre la probeta, mientras aplicamos corriente en 3 posiciones distintas: vertical, horizontal y diagonal. Una vez detectadas las imperfecciones en la probeta, desenergizamos el equipo. Se realiza el análisis de las partículas magnéticas visibles en las zonas agrietadas y se procede a desmagnetizar nuestra probeta. Aquí podemos ver las 3 imperfecciones, tanto vertical, diagonal y horizontal. Conclusiones de nuestro ensayo. Logramos aplicar correctamente cada ensayo no destructivo. Comprendimos que cada ensayo no destructivo tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo de la aplicación que se requiera. Analizamos los resultados de cada ensayo no destructivo. Los resultados obtenidos mediante los ensayos no destructivos nos permitieron entender por qué este tipo de pruebas son tan importantes y a la vez muy utilizados en la industria hoy en día, debido a que se pueden localizar de manera exacta y con el mínimo margen de error los defectos superficiales en los materiales. Estos tipos de ensayo son muy económicos y sencillos de aplicar, brindan resultados de manera inmediata y lo mejor es que no dañan la superficie de los materiales o piezas. Y bien, profesor, hasta aquí llegamos con nuestra exposición. No me quiero despedir sin antes agradecerle por las enseñanzas brindadas durante cada semana, que han sido para nosotros de gran utilidad. Les deseo el mayor de los éxitos, tanto profesionalmente como personal. Y bueno, sin más que decirle, será un hasta pronto. Que Dios lo bendiga.